Si alguna vez estás caminando por un sendero profundo en los Apalaches y ves a otra persona de pie en la niebla, dándote la espalda y mirando fijamente el tronco de un árbol, no le hables. Date la vuelta lentamente, pisa con cuidado para no romper ninguna rama y huye de ahí, porque a esa maldita cosa le fascina que te acerques a preguntarle si necesita ayuda. Como ya saben, mi nombre es Elías y dediqué 15 años de mi vida a patrullar como guardabosques las zonas más aisladas y oscuras de las montañas de Virginia Occidental. Pensé que después de lo que vi en la torre de vigilancia con ese maldito ciervo, ya nada podría sorprenderme. Pero el bosque tiene una forma muy enferma de demostrarte que siempre hay un depredador más grande y más inteligente esperando en la sombra. Los viejos leñadores de la zona tienen una regla de oro que yo solía ignorar y que ahora me persigue en mis pesadillas. Decían que si ves a alguien en el bosque usando ropa de invierno brillante y no deja huellas en el barro, es porque no tiene peso. Y si no tiene peso, es porque no tiene alma. Es una advertencia que todo novato escucha en su primer día, pero que nadie toma en serio hasta que es demasiado tarde. Todo ocurrió a finales de octubre del año pasado, cuando el supervisor me ordenó hacer una revisión en el sector 4. Esa área es como el Triángulo de las Bermudas de nuestra jurisdicción. Una zona de acampada que había sido clausurada permanentemente desde la década de los 90, debido a una serie de desapariciones inexplicables que el gobierno local decidió encubrir como simples extravíos de turistas. Para nosotros, los guardabosques, el sector 4 siempre tuvo un aura maldita. Fue exactamente en ese mismo valle donde 5 años atrás perdimos a uno de los nuestros. Arthur Miller era un veterano, un hombre fuerte y un experto en supervivencia. Pero un día salió a revisar un reporte de fuego y de él solo encontramos su radio destrozada en el barro. Nunca hallamos su cuerpo, ni una sola pista. El clima el día de mi patrulla era absolutamente miserable. Había bajado una niebla tan espesa y blanca que apenas me dejaba ver el cofre de mi propia camioneta, tragándose los sonidos del motor y creando un silencio deprimente. Conducir por esos caminos de tierra angostos, sintiendo que el bosque te observa desde la cortina blanca, es una experiencia que desgasta tus nervios mucho antes de llegar a tu destino. Tuve que aparcar la camioneta a un par de kilómetros de la entrada del antiguo sendero, porque un enorme pino caído bloqueaba el paso por completo. Apagué el motor, tomé mi rifle de servicio, encendí mi linterna táctica de hombro y me adentré a pie entre los árboles gigantes. En el momento en que cerré la puerta del vehículo, sentí cómo la temperatura bajaba drásticamente, helando el sudor en mi nuca. Caminé durante casi 40 minutos, abriéndome paso por la maleza crecida que intentaba enredarse en mis botas. Algo que me puso en alerta de inmediato fue la total ausencia de vida. No se escuchaba el correteo de las ardillas, ni el crujir de la madera vieja, ni siquiera el canto de un cuervo. El bosque estaba aguantando la respiración, como si todos los animales del valle se hubieran escondido. Empecé a notar cosas extrañas en la corteza de los árboles que bordeaban el sendero. A unos 3 metros de altura, mucho más alto de lo que un oso pardo podría alcanzar estando de pie, había marcas de garras. Eran 5 surcos profundos y paralelos, rasgados con tanta fuerza que habían arrancado trozos enteros de madera, dejando la savia expuesta, como si los árboles estuvieran sangrando. Intenté comunicarme por la radio de onda corta para reportar el bloqueo del camino y las marcas, pero al presionar el botón de transmisión, solo obtuve una estática agresiva. No era el sonido normal de perder la señal. Sonaba como un zumbido eléctrico,
rítmico y pulsante, como si la estática estuviera intentando sincronizarse con los latidos acelerados de mi propio corazón. Decidí apagar la maldita radio y seguir avanzando. Pero entonces la clásica y horrible humedad pesada del bosque fue reemplazada de golpe por algo repulsivo, un olor dulce y rancio a la vez. Olía como a carne que se ha dejado pudrir al sol durante semanas, mezclada con un fuerte tufo a cobre oxidado, sangre vieja y pelo mojado. Un hedor tan penetrante que me provocó arcadas inmediatas. Me tapé la nariz y la boca con la manga de mi chaqueta. Saqué mi pistola con la otra mano y llegué a un claro donde la niebla parecía estancarse. Allí, en medio del barro gris, encontré algo que definitivamente no debería estar en un sector clausurado. Una tienda de campaña moderna, de un color amarillo brillante. Pero la estructura estaba completamente destrozada y aplastada contra el suelo. Me acerqué lentamente, apuntando mi arma a la tela arrugada, esperando encontrar lo peor. Pero lo extraño no era que estuviera rota, sino cómo estaba rota. La lona impermeable no había sido rasgada desde afuera por un depredador buscando comida. Los inmensos desgarros iban de adentro hacia afuera, como si algo gigantesco hubiera mutado ahí dentro y hubiera reventado la tienda para salir. Revisé los alrededores, pateando la maleza, buscando sobrevivientes o cuerpos, pero no había ni una sola gota de sangre en el lugar. Lo único que encontré fue una mochila de senderismo tirada y aplastada en el barro. La abrí con el cañón de mi rifle y vi algo de equipo inútil, pero unos metros más allá, semienterrada bajo unas hojas secas, vi una vieja chaqueta verde oficial de nuestro servicio forestal. Estaba cubierta de moho y casi deshecha por la humedad de los años. Me agaché, le quité el lodo de la solapa con el pulgar y leí la placa de bronce con el nombre. Decía Arthur Miller. Y en ese preciso instante, el estómago se me cayó a los pies. Era la chaqueta del compañero que habíamos perdido hace media década. El frío se instaló en mis huesos y supe que tenía que largarme de ahí de inmediato. Me puse de pie de un salto, dispuesto a correr hacia mi camioneta. Pero fue entonces cuando escuché un sonido a unos 50 metros de distancia. Estaba oculto en el denso banco de niebla gris frente a mí. Era el sonido de alguien silbando una melodía lenta y desganada, rompiendo el silencio sepulcral del bosque con una nota perfectamente afinada que resonó entre los troncos. Era de esas melodías que silbas cuando estás aburrido, intentando matar el tiempo. Pero lo que me congeló la sangre en las venas y me dejó clavado en el barro fue que reconocí la tonada. Era exactamente la misma maldita canción de un viejo comercial de radio que Miller solía silbar todos los días en la estación mientras se preparaba su café por las mañanas. Era imposible. Mi instinto humano y mi entrenamiento como rescatista comenzaron a pelear dentro de mi cabeza. Una parte ingenua e irracional de mi cerebro pensó que tal vez, solo tal vez, Miller seguía vivo, que había sobrevivido como un ermitaño salvaje durante 5 años y que lo acababa de encontrar. Bajé mi arma y, como un completo idiota, caminé lentamente hacia la silueta que se dibujaba en la niebla. Avanzaba cuidando dónde ponía cada paso, acercándome a esa forma alta y oscura. Me detuve a unos 20 metros, ocultándome detrás de un roble inmenso para observar antes de hacer ruido. Asomando solo la mitad de la cara, vi a un hombre vestido con el uniforme verde del servicio forestal. Estaba de pie, dándome la espalda, completamente inmóvil, como una estatua abandonada en la maleza. Tenía el rostro pegado a solo centímetros de la corteza de un árbol podrido
y seguía silbando esa canción una y otra vez. Lo más perturbador era que el sonido no se interrumpía. La figura no tomaba aire en ningún momento. El silbido era continuo, infinito, como si sus pulmones fueran fuelles mecánicos que no necesitaban oxígeno para funcionar. Estuve a punto de gritar su nombre, pero me atraganté con mis propias palabras cuando la niebla se movió y me di cuenta de un detalle espeluznante en su anatomía. Sus proporciones estaban asquerosamente mal. Sus piernas eran demasiado largas para su torso, como zancos huesudos, y sus brazos colgaban tan flácidos y estirados que sus dedos largos y pálidos acariciaban la tierra húmeda sin necesidad de agacharse. El viejo uniforme verde estaba estirado sobre su cuerpo hasta el punto de rasgarse en las costuras, revelando una piel debajo que definitivamente no era humana. Era de un color blanco lechoso, enferma, casi translúcida, surcada por venas negras y gruesas que palpitaban de forma visible bajo la superficie. Esa cosa no era Arthur Miller. Era algo que había encontrado su ropa y se la había puesto. Aterrado, di un paso hacia atrás involuntariamente, tratando de alejarme sin ser detectado. Pero la maldita suela de mi bota pisó una rama seca. El crujido sonó como el eco de un disparo de escopeta en medio de ese bosque mudo. El silbido de la criatura se detuvo de golpe, dejando una tensión eléctrica en el aire. Sabía que me había escuchado, y yo dejé de respirar por completo. La criatura no giró su cuerpo hacia mí. No movió los hombros, ni levantó los pies de la tierra en absoluto. Solamente giró su cabeza, lentamente, de forma antinatural, rotando el cuello 180 grados hacia su propia espalda. Escuché un sonido húmedo de cartílagos desgarrándose y vértebras reacomodándose que me provocó un nudo de puro terror en la garganta. Cuando el rostro me miró desde el otro lado, tuve que morderme el labio para no gritar. Era el rostro de Arthur Miller, o al menos era su piel facial, estirada grotescamente sobre un cráneo que era el doble de ancho que el de un hombre normal. Tenía unos ojos enormes, completamente negros y vacíos, como pozos sin fondo, que me miraron fijamente con una inteligencia depredadora, antigua y maligna. La boca de lo que solía ser mi compañero se abrió de par en par, rasgando violentamente las comisuras de sus propios labios de oreja a oreja, revelando hileras de dientes afilados y ninguna lengua. Y desde el fondo de esa garganta oscura, la cosa no gruñó, imitó mi propia voz a la perfección, con mi acento exacto y mi tono asustado, diciendo: Elías, ayúdame a encontrar a Miller. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me di la vuelta y corrí como un animal acorralado, ignorando mis pulmones ardiendo y el pesado rifle golpeando mi pecho. Detrás de mí escuché un chillido espantoso, seguido del sonido de esa cosa dejándose caer pesadamente sobre sus 4 extremidades larguísimas. El sonido de su persecución es lo más rápido y asqueroso que he escuchado en mi vida. Sus nudillos huesudos y sus pies descalzos golpeaban el barro a una velocidad biológicamente imposible, rompiendo ramas gruesas y aplastando pequeños arbustos como si fuera una máquina excavadora persiguiéndome a ciegas. Corrí rezando todo lo que sabía hasta que vi la silueta de mi camioneta. Llegué jadeando, abrí la puerta de un tirón, salté al asiento y giré la llave temblando de pánico. Justo cuando el motor rugió, escuché un golpe brutal contra la caja de metal de atrás.
Un impacto tan salvaje que abolló el acero e hizo que las llantas traseras se levantaran unos centímetros del suelo. Pisé el acelerador a fondo y salí derrapando por el lodo, mirando por el espejo retrovisor solo por un segundo, viendo a esa aberración blanca, alta como un árbol, de pie en la niebla roja de mis faros, agitando una mano con dedos rotos para despedirse de mí. Por eso renuncié a mi placa. Por eso no duermo sin pastillas y jamás volveré a pisar la oscuridad de los Apalaches. Porque allá afuera hay cosas ancestrales que usan la piel de nuestros amigos para cazar. Si te gustó este archivo clasificado, deja tu like, suscríbete y activa la campana para más metrajes encontrados y relatos de terror real. Comparte este video y recuerda, si ves a alguien mirando un árbol en silencio, corre. Buenas noches.